Elena Márquez llevaba exactamente 3 semanas, 4 días y 6 horas trabajando como sirvienta en la mansión Navarro cuando su vida dio un giro que ni en sus sueños más descabellados habría imaginado. La propiedad era uno de los impresionantes edificios situados en los barrios más exclusivos de la ciudad. Contaba con 20 habitaciones distribuidas en 3 plantas, jardines que parecían sacados de revistas de decoración europeas y una piscina olímpica que brillaba como el zafiro líquido bajo el sol de la mañana. Necesitada de estabilidad financiera para mantener a sus 2 hijos adolescentes y pagar las deudas que se acumulaban como nubes de tormenta sobre su vida, había aceptado ese trabajo después de meses de buscarlo desesperadamente. La rutina de ese martes por la mañana había comenzado como cualquier otra. Elena había llegado puntualmente a las 7 y se había cambiado la ropa de calle por el uniforme azul marino que la ama de llaves, la señora Beatriz, exigía que llevaran todos los empleados sin excepción. Había desayunado rápidamente en la cocina del servicio junto con las otras 2 sirvientas, María y Rosa, que llevaban años trabajando en la casa y que seguían tratándola con la curiosidad y la distancia que los empleados con experiencia siempre muestran hacia los recién llegados. La señora Beatriz le había encargado esa mañana la limpieza de toda la segunda planta, una tarea que si se realizaba con el rigor exigido por la ama de llaves, solía llevar unas 4 horas. Elena había comenzado sistemáticamente por el extremo este del pasillo y había limpiado todas las habitaciones con la eficiencia mecánica que había perfeccionado tras años de trabajo en casas de familias ricas. Las habitaciones de invitados que nunca se utilizaban pero debían mantenerse impecables, los baños con accesorios de oro, probablemente más caros que su salario anual, los pasillos con suelos de mármol italiano que reflejaban su imagen como espejos perfectos. Era una casa increíble. Era un lugar tan lujoso que Elena ni siquiera podía imaginar. Cuando finalmente llegó a la última puerta del pasillo, el estudio privado del señor Ricardo Navarro, Elena dudó un momento. La señora Beatriz no había especificado si había que limpiar esa habitación o si figuraba en la lista de zonas prohibidas que siempre hay en este tipo de mansiones. Sin embargo, la puerta estaba entreabierta, lo que según los estándares de limpieza que Elena conocía, era una invitación abierta, y eran las 11:30 de la mañana. Si no limpiaba esa habitación ahora, no podría terminar su trabajo antes de la hora del almuerzo. Tenía que entrar en la habitación y limpiarla, pero también sentía cierta vacilación. Elena empujó suavemente la puerta y gracias a las bisagras de alta calidad, ésta se abrió silenciosamente y entró en la habitación, que era claramente el refugio personal del propietario. El estudio era una habitación grande y luminosa, con amplios ventanales que ofrecían una vista panorámica de los jardines perfectamente diseñados. En el centro de la habitación había un sólido escritorio de caoba rodeado de estanterías que iban del suelo al techo, llenas de libros que parecían haber sido seleccionados tanto por su contenido intelectual como por su aspecto estético. En las paredes había diplomas enmarcados, en las mesitas auxiliares había fotos familiares en marcos de plata y una colección de pequeñas esculturas que probablemente valían más que todas las posesiones de Elena en el mundo. Pero nada de eso le llamó la atención. Lo que lo dejó completamente paralizado, lo que hizo que el paño de polvo que sostenía en la mano se le cayera de los dedos, que se habían entumecido de repente, y golpeara con fuerza el suelo de madera, fue el retrato a tamaño real que cubría la pared principal del estudio. No era una fotografía, era un óleo de calidad museística, claramente encargado a un artista de primer nivel, y gracias a la iluminación y la técnica, la figura parecía casi tridimensional, casi viva, como si pudiera respirar y hablar. La mujer del retrato tenía unos 30 años, su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros y vestía un elegante vestido color marfil que resaltaba su esbelta figura. Sin embargo, lo que hizo que Elena se quedara paralizada en el sitio no fue la belleza general de la mujer. Lo que hizo que su corazón latiera tan rápido que pensó que todos en la mansión podrían oírlo, fue una serie de detalles especiales. ¿Qué había visto Elena allí? Sus ojos eran del mismo color miel dorado que los de Elena, un tono especial poco común que ella también había heredado de su madre. La forma de su rostro, pómulos altos, mandíbula delicada, frente ligeramente redondeada, la nariz, la punta ligeramente levantada, idéntica a la de Elena, con una asimetría apenas perceptible. Pero lo que disipó todas sus dudas y provocó que las lágrimas se acumularan sin permiso en los ojos de Elena fue la marca de nacimiento. Había alguien muy familiar en ese retrato. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Justo encima del labio superior izquierdo, una pequeña marca del tamaño de un grano de arroz. Elena tenía una vieja fotografía, desgastada por haber sido tocada repetidamente con dedos nostálgicos durante 20 años, y en esa fotografía se veía exactamente la misma marca en el rostro de su hermana en el mismo lugar. Sofía,
susurró Elena al retrato, con la voz temblorosa por la emoción de 20 años de búsqueda desesperada, de noches sin dormir, de recorrer cada nueva ciudad con renovadas esperanzas que acababan en decepción. «Dios mío, Sofía, ¿eres tú de verdad?», se preguntó a sí misma. Sus piernas, sin que su cerebro le diera una orden consciente, la acercaron al retrato. Extendió las manos hacia la pintura, pero se detuvo justo antes de tocar la superficie, temiendo que el contacto rompiera de alguna manera el hechizo y revelara que se trataba de un fantasma cruel creado por años de anhelo y pérdida. En la placa de bronce bajo el marco ornamentado solo ponía «Sofía Navarro, mi amada esposa 2022». Sofía Navarro, no era su nombre de soltera, Sofía Márquez. Navarro, entonces se había casado, había construido una vida, y al parecer esa vida había transcurrido aquí, en esta ciudad, en esta mansión, mientras Elena la buscaba frenéticamente en docenas de otras ciudades, siguiendo pistas y esperanzas erróneas que no llevaban a ninguna parte. Era increíble, pero cierto. «¿Qué diablos haces en mi taller?». Una voz masculina atravesó sus pensamientos como un cuchillo caliente cortando mantequilla, y Elena se giró tan bruscamente que casi pierde el equilibrio. Ricardo Navarro estaba de pie en el umbral de la puerta con una expresión que era una mezcla de sorpresa y enfado. Tenía 35 años, pero parecía más joven porque cuidaba su apariencia. Su traje era claramente de sastrería, probablemente italiano o inglés, del tipo que cuesta varios miles de dólares. Su postura era la de alguien acostumbrado a la autoridad, acostumbrado a que se le obedeciera sin preguntas. «Señor Navarro», tartamudeó Elena, con una voz que le resultaba extraña incluso a ella misma. «Lo siento, señor. La señora Beatriz me pidió que limpiara todo el segundo piso, y la puerta estaba abierta y yo no sabía que esta oficina era zona restringida y...», continuó. «No es zona restringida», la interrumpió Ricardo con un tono de voz que intentaba parecer paciente, pero que claramente denotaba su malestar. «Pero es mi espacio privado, donde trabajo con documentos confidenciales. Prefiero que se me informe antes de que entre el personal de limpieza. Es una cuestión de seguridad», dijo. Elena comprendió en ese momento que había hecho algo mal, pero no podía hacer nada. Elena asintió rápidamente con la cabeza y bajó la mirada, con la actitud obediente que había perfeccionado tras años de trabajar en el sector servicios. Pero su mente estaba muy lejos de preocupaciones como los protocolos de limpieza o la seguridad de los documentos de la empresa. Su mente daba vueltas frenéticamente en torno a una única pregunta imposible. «¿Cómo puedo preguntarle a este hombre si la mujer del retrato, su esposa, es mi hermana perdida?». Esa pregunta le carcomía literalmente el cerebro. Era muy probable que se tratara de la esposa de la hermana que llevaba años buscando. «Señor Navarro», comenzó Elena, levantando la mirada del suelo y mirándolo a los ojos. Que una sirvienta mirara así a los ojos de su empleador era una violación directa del protocolo de servicio, pero Elena estaba más allá de preocuparse por los protocolos en ese momento. «¿Puedo hacerle una pregunta sobre el retrato?», preguntó amablemente. Ricardo frunció el ceño, claramente sorprendido por tal petición viniendo de una sirvienta que llevaba menos de un mes trabajando en su casa. «¿Qué tipo de pregunta?», dijo. Estaba intrigado. «La mujer del cuadro, su esposa», Elena señaló el retrato con una mano que temblaba visiblemente. «¿De dónde es? ¿Cuál es su historia antes de casarse con usted?», preguntó. Porque quería saberlo todo. ¿Qué le había pasado a su hermana? ¿Cómo había sido su vida? Se preguntaba si le había contado algo sobre su pasado. La expresión de Ricardo pasó de la ira a una verdadera curiosidad mezclada con cautela. «Esa es una pregunta muy personal para una sirvienta. ¿Por qué quieres saberlo?», preguntó. Elena respiró hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir le parecería completamente descabellado. «Porque creo que esa mujer es mi hermana pequeña, que desapareció hace 20 años durante el terremoto de San Miguel», dijo. Elena se sintió invadida por una gran inquietud, pero al mismo tiempo sentía una gran tormenta en su interior. El silencio que siguió fue tan completo, tan absoluto, que Elena podía oír los latidos de su propio corazón en sus oídos. Ricardo la miraba fijamente, asimilando aquella explicación imposible, y la expresión de su rostro pasaba por varias fases de conmoción. «Eso es una tontería», dijo Ricardo finalmente, pero su voz no tenía la fuerza persuasiva que sus palabras intentaban transmitir. «Mi esposa Sofía fue adoptada por la familia Mendoza cuando era niña. Su familia biológica murió en un accidente. No tiene hermanos vivos», respondió. Pero también sentía curiosidad por Elena. «Eso es lo que te dijeron», dijo Elena, con un tono de voz cada vez más urgente. «¿Pero le preguntaste alguna vez por sus recuerdos anteriores a los 8 años? ¿Alguna vez mencionó que vivió en San Miguel? ¿Que tenía una hermana llamada Elena?», preguntó con muchas preguntas. Ricardo caminó lentamente hacia su escritorio, claramente necesitando tiempo para asimilarlo. «Sofía sufre una pérdida total de memoria de sus primeros años.
No recuerda nada de antes de despertar en el hospital tras el accidente en el que supuestamente mató a sus padres, respondió. Esto supuso un gran shock para Elena, ya que la persona que ella creía que era su hermana no recordaba su pasado. ¿Se resolvería este misterio? El corazón de Elena latía tan rápido que pensó que iba a estallar. El terremoto de San Miguel fue hace 20 años. Sofía tenía 10 años, no 8. La pérdida traumática de memoria podría explicar la confusión sobre la edad, dijo. Ricardo la miró con nueva intensidad. Cuéntame exactamente lo que pasó ese día, dijo. Durante la siguiente media hora, Elena contó toda la historia. Un tranquilo sábado se convirtió en una pesadilla. El primer temblor leve no preocupó a nadie. El segundo, el devastador, destrozó literalmente su pequeño pueblo de montaña. Mientras las casas se derrumbaban a su alrededor, Elena cubrió el cuerpo de Sofía con el suyo. Una viga le golpeó la espalda, pero protegió a su hermana pequeña de ser aplastada. Todo estaba lleno de escombros. Sofía estaba inconsciente y sangraba por una profunda herida en la cabeza. La llevé al punto de evacuación, continuó Elena, con lágrimas en los ojos. Los helicópteros llevaban a los heridos graves al hospital de la capital. Metí a Sofía en uno de ellos. Me prometieron que podría continuar en el siguiente helicóptero, pero había tantos heridos que dieron prioridad a los casos críticos. Cuando finalmente llegué a la capital horas más tarde, no había ningún registro de Sofía en el hospital general al que, según me dijeron, la habían llevado. Probablemente la llevaron a otro hospital en medio del caos, dijo Ricardo lentamente, mientras las piezas comenzaban a encajar. Exactamente, confirmó Elena. Busqué en todos los hospitales durante semanas, pero el caos tras el terremoto era enorme. Miles de personas habían quedado desplazadas, cientos habían resultado heridas. Los registros estaban en un estado lamentable. Cuando por fin encontré el hospital correcto, Sofía había sido registrada como huérfana sin identificar y había sido dada en adopción. Ricardo se acercó a una estantería y sacó un álbum de fotos. Hojeó las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Cuando Sofía y yo nos casamos, me enseñó algunas cosas que le quedaban de su infancia. Había un brazalete de plata con un colgante en forma de mariposa que, según los Mendoza, llevaba puesto cuando la encontraron. Nunca se lo quita. Elena sacó su teléfono con manos temblorosas. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó. Abrió una vieja foto que había guardado durante 20 años. En la foto había dos niñas sonrientes. La mayor era claramente la joven Elena. La pequeña tenía ojos color miel y una sonrisa con los dientes frontales ligeramente separados, y en su muñeca llevaba una pulsera de plata con un colgante en forma de mariposa. Nuestra familia le regaló esta pulsera cuando cumplió 8 años, explicó Elena. Nunca se la quitaba, añadió. Esta increíble coincidencia dejó a ambos en estado de shock. Ricardo comparó la pulsera de su álbum con la de la foto de Elena. Eran idénticas. Tengo que llamar a Sofía, dijo Ricardo de repente. Está participando en un programa de arte en París. Tiene que enterarse directamente de ti, dijo. Marcó el número con dedos temblorosos. Después de varios tonos, una voz somnolienta respondió. Ricardo, aquí es muy temprano. ¿Qué pasa?, preguntó Sofía. Sofía, tienes que encender la cámara. Hay alguien aquí que tienes que ver, dijo Ricardo. La pantalla se iluminó y apareció una mujer de 30 años con el pelo revuelto y los ojos somnolientos. Pero cuando esos ojos se fijaron en Elena, algo cambió. Sofía se enderezó de repente y su expresión pasó de estar somnolienta a completamente despierta. ¿Quién es?, preguntó Sofía, con una extraña tensión en la voz. Es Elena Márquez, explicó Ricardo. Empezó a trabajar aquí hace 3 semanas. Hoy ha visto tu foto, dijo, y preguntó Sofía. Pero había un temblor en su voz, como si su subconsciente hubiera percibido algo que su mente consciente no podía identificar. A pesar de haber perdido la memoria en aquella época, era como si en algún lugar dentro de ella pudiera sentir a Elena. Cree que eres su hermana, la que desapareció hace 20 años en el terremoto de San Miguel, dijo Ricardo con sencillez. Se hizo un silencio absoluto. Sofía miraba a Elena detrás de la pantalla. Sus ojos escudriñaban cada rasgo del rostro de Elena como si buscaran algo. Tenías un brazalete, dijo Elena con voz suave. Era de plata y tenía una mariposa. Mis padres te la regalaron cuando cumpliste 8 años. Sofía levantó lentamente la mano derecha hacia la cámara. Llevaba un brazalete en la muñeca. Nunca me lo quito, susurró Sofía. Cuando desperté en el hospital, era lo único que tenía. Siempre supe que tenía un significado, pero no podía recordar cuál era, dijo. En ese momento las dos hermanas sintieron una extraña pero inexplicable sensación. Significa que eres mi hermana, dijo Elena, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Significa que te he estado buscando durante 20 años. Y significa que por fin te he encontrado, dijo.
Sofía miraba la pantalla con una expresión que reflejaba muchos sentimientos en pocos segundos. Conmoción, incredulidad, confusión, pero también algo más profundo que surgía de lo más recóndito de su subconsciente. Sus dedos tocaban automáticamente el brazalete de mariposas, como si ese gesto fuera a conectarla con recuerdos a los que no podía acceder conscientemente. Era como si sintiera algo relacionado con el pasado, pero no podía recordar exactamente qué era. «Tengo sueños», dijo Sofía finalmente, en voz apenas audible, como si estuviera confesando algo muy especial. «Sueños recurrentes que he tenido toda mi vida. Alguien me hace girar en círculos y canta una canción que no puedo identificar cuando estoy despierta. En esos sueños me río tanto que me despierto sonriendo. Los psicólogos siempre me han dicho que probablemente sean fragmentos de recuerdos reales anteriores a mi pérdida de memoria», dijo. El corazón de Elena se detuvo por un momento. «Ay, ay, suena la campana», cantó en voz baja, con la voz temblorosa por la emoción. «Bajo los arbustos, vieja tortuga. Dame 50 pesos para ir a la escuela». Los ojos de Sofía se abrieron como platos y se le llenaron de lágrimas al instante. «Dios mío», susurró, «es esa canción. Es exactamente la canción de mis sueños», dijo y comenzó a llorar. En su interior había emoción, tristeza, alegría, preocupación, todo. Estaba experimentando todos los sentimientos al mismo tiempo. «¿Cuál sería tu reacción si te pasara algo así?» «Era tu canción favorita», explicó Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te hacía girar mientras la cantaba, hasta que te mareabas y no podías caminar derecho. Te reías hasta que no podías respirar. Lo hacíamos casi todas las tardes después de terminar tus tareas», dijo. Elena le contaba a Sofía uno por uno los recuerdos que había acumulado en el pasado. Ricardo, mientras observaba esta extraordinaria escena, se sentía como un invitado no deseado en un momento de sinceridad que superaba todo lo que sabía sobre las relaciones humanas. Observaba a su esposa, la mujer con la que había compartido 5 años de matrimonio, descubrir en tiempo real que toda la historia de su infancia era fundamentalmente falsa. «Mi familia», dijo Sofía con repentina urgencia. «La familia Mendoza me dijo que mi familia biológica había muerto en un accidente de coche. ¿Es eso cierto?». Elena negó lentamente con la cabeza. «Nuestros padres se llamaban Manuel y Carmen Márquez. Mi padre era carpintero. Hacía muebles muy bonitos con sus manos. Mi madre era maestra de primaria. Ambos murieron cuando el mercado del pueblo al que habían ido a comprar provisiones esa mañana se derrumbó por el terremoto», respondió. Esta situación fue una vez más devastadora para Sofía. Tenía una pequeña esperanza de que tal vez su madre y su padre estuvieran vivos, pero sentía curiosidad por conocer la verdad y su pasado. «¿Cómo eran?», preguntó Sofía, con un tono de voz que denotaba su ansia por conocer los detalles que había echado en falta durante toda su vida. «Mi padre era alto y tenía el cabello negro siempre cubierto de virutas de madera», describió Elena, que ahora dejaba fluir libremente los recuerdos que había guardado con tanto cuidado durante años. «Tenía las manos grandes y callosas, pero era increíblemente delicado. Para tu 7º cumpleaños te construyó una casa de juguete completa, con muebles en miniatura. Trabajó en secreto durante 3 meses», dijo. Sofía se llevó la mano a la boca y comenzó a llorar abiertamente. Cada recuerdo de su pasado la conmovía profundamente. Una tormenta se desató en su interior. «Mi madre era pequeña como tú», continuó Elena. «Tenía el mismo cabello castaño y los mismos ojos color miel que la nuestra. Cantaba constantemente mientras cocinaba. Todos los domingos horneaba pan dulce, por lo que la casa siempre olía a canela y vainilla. Tú eras su sombra. La seguías por toda la casa y la ayudabas en todo», dijo. «¿Mis ojos se parecen a los suyos?», preguntó Sofía, tocándose la cara como si pudiera sentir físicamente ese vínculo. Sofía quería aferrarse a algo de su pasado. «Exactamente iguales», confirmó Elena. «Y su sonrisa. Y su risa. Mi padre decía que eras su clon perfecto. Era como volver a ver a nuestra madre de niña», dijo. Ricardo finalmente habló, con una voz llena de emociones que intentaba controlar. «Sofía, cariño, ¿qué quieres hacer? Esta información es muy importante. Cambia por completo todo lo que sabes sobre tus orígenes», dijo. «Quiero volver a casa», dijo Sofía con voz decidida. «Tengo que estar allí en persona. Necesito ver a Elena cara a cara, no a través de una pantalla. Cuando nos abracemos, necesito saber si mi cuerpo reconocerá algo que mi mente no puede recordar conscientemente», respondió. Sofía se preguntaba si podría recordar algo del pasado. «El programa de arte dura 3 meses más», dijo Ricardo de manera pragmática. «Al diablo con el programa», interrumpió Sofía con dureza. «Ricardo, ¿entiendes lo que esto significa? Durante 30 años he sentido que me faltaba una parte, como si hubiera un vacío en mi identidad que por más que lo intentara,
nunca podía llenar. Y ahora he descubierto que ese vacío tiene un nombre, tiene una historia, tiene una hermana que nunca ha dejado de buscarme. No voy a esperar ni un día más para recuperar lo que he perdido, dijo. Mientras Sofía hablaba, tanto Elena como ella no dejaron de llorar. El anhelo de Elena por su hermana durante años y el anhelo de Sofía por su nueva hermana lo superaban todo. Ricardo asintió lentamente con la cabeza, aceptando que su esposa había tomado una decisión ineludible. Haré las llamadas necesarias. Puedo preparar un avión privado en 6 horas, dijo. 4 horas, corrigió Sofía. Y Ricardo, gracias, por entenderme, por creer en mí, por no pensar que estoy loca, dijo. Nunca lo pensaría, respondió Ricardo con voz suave. Además, he visto las fotos, he visto el brazalete, y lo que es más importante, veo cómo te comportas ahora mismo. Tu lenguaje corporal, tu expresión, la forma en que tocas ese brazalete, tu subconsciente, aunque tu mente consciente se resista a aceptarlo, grita que es cierto, dijo. Una vez terminada la llamada, Elena y Ricardo permanecieron en silencio en el estudio durante unos minutos, tratando de asimilar la importancia de lo que acababa de suceder. Elena miraba ahora el retrato con otros ojos, viendo no solo a la hermana que había perdido, sino también a la mujer en la que se había convertido Sofía. Se había convertido en una mujer con una vida claramente privilegiada, una educación de élite y oportunidades que nunca habrían sido posibles si se hubieran quedado juntas en un pueblo pobre de montaña. «¿Cómo la has buscado durante 20 años?», preguntó Ricardo al fin, con verdadera curiosidad. Elena se sentó en una de las sillas del estudio, y su cuerpo finalmente cedió bajo todo ese peso emocional. De todas las formas imaginables. Después del terremoto, pasé meses buscando en hospitales, orfanatos y centros de refugiados de la capital. Puse anuncios en los periódicos. Me uní a grupos de búsqueda de personas desaparecidas. Cuando conseguía un nuevo trabajo en otra ciudad, lo primero que hacía era consultar los registros locales de adopción, siempre que podía acceder a ellos, dijo. Y probé muchas otras cosas similares, añadió. Debe de ser increíblemente difícil, dijo Ricardo con sincera empatía. A veces quería rendirme, confesó Elena con sinceridad. La desesperación era tan grande que no podía levantarme de la cama. Pero entonces miraba la foto de Sofía, a quien había rescatado de los escombros, y sabía que no debía rendirme. Si nuestros padres hubieran sobrevivido, nunca habrían dejado de buscar. Por eso yo tampoco podía dejarlo, dijo. Elena sabía que había recibido una muy buena educación y lecciones de moral de su familia, y sabía que debía comportarse de acuerdo con esa educación y esos principios morales. Ricardo observó a esta mujer que una hora antes había estado limpiando su oficina y que ahora se revelaba como alguien completamente diferente de lo que él había imaginado. No era solo una empleada doméstica, sino una hermana leal que había dedicado 20 años de su vida a una búsqueda que la mayoría de la gente habría abandonado al cabo de unos meses. Ricardo sentía un gran respeto por Elena. Le parecía una locura buscar a su hermana durante años, pero había visto el amor de hermana en los ojos de Elena. ¿Tienes familia?, preguntó Ricardo. ¿Hijos?, añadió. Tengo 2 hijos, respondió Elena con una pequeña sonrisa. Diego tiene 16 años y Mariana 14. Su padre nos abandonó hace 5 años. Ha sido difícil criarlos sola mientras trabajaba en varios empleos, pero son buenos chicos. Siempre han entendido por qué nos mudábamos tanto, por qué su madre siempre estaba buscando algo, dijo. Elena criaba a sus hijos con la moral y la educación que había recibido de su familia. Necesitarás tiempo libre, dijo Ricardo de repente con tono decidido. Cuando llegue Sofía, querrás pasar tiempo con ella, responder a sus preguntas, reconstruir juntos vuestro pasado. No podrás hacerlo mientras limpias habitaciones, dijo. Señor Navarro, no puedo dejar mi trabajo, protestó Elena. Necesito los ingresos. Mis hijos dependen de mí, respondió. No la estoy despidiendo, aclaró Ricardo de inmediato. Le estoy dando un permiso remunerado. 2 semanas para empezar, y más si es necesario. Y Elena, cuando todo esto se haya resuelto, si quiere seguir con este trabajo, aquí lo tendrá. Pero si lo prefiere, también la ayudaré a encontrar un trabajo mejor. Tengo contactos en muchos sectores. Una mujer con tu determinación y lealtad se merece algo más que limpiar casas, dijo, queriendo ayudar a Elena. Era una situación increíble. Elena había encontrado a su hermana perdida y además podría trabajar en un trabajo mejor para darles una vida mejor a sus hijos. A Elena se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó. Porque vas a ser mi familia, respondió Ricardo con sencillez. Si Sofía es tu hermana y todas las pruebas indican que lo es, entonces tú serás mi cuñada. Y yo cuido de mi familia. Dijo claramente que aceptaba a Elena y a sus hijos. Los ojos de Elena estaban constantemente llorosos.
No podía dejar de llorar por todo lo que había oído y sentido. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? Es una explosión de emociones increíble, ¿no? Las siguientes 48 horas transcurrieron entre intensos preparativos y emociones intensas. Ricardo, tal y como había prometido, preparó su avión privado. Elena les contó a sus hijos esta extraordinaria noticia, y ambos reaccionaron con incredulidad y emoción al saber que por fin conocerían a las legendarias tías de las que su madre les había hablado toda la vida. La señora Beatriz y los demás sirvientes se enteraron de la situación a través de los inevitables rumores que circulaban en una casa tan grande. Pero Ricardo dejó muy claro que Elena debía ser tratada con absoluto respeto y privacidad. Elena apenas durmió durante esas 48 horas. Su mente no dejaba de oscilar entre la esperanza y el miedo. ¿Y si después de todo, después de las fotos, los brazaletes y los sueños, se equivocaba? ¿Y si cuando Sofía llegara no sentían una conexión real entre ellas? ¿Y si 20 años de separación habían creado un abismo insalvable? La mente de Elena estaba llena de preguntas descabelladas. Ya no podía controlar su cerebro. Había llegado el gran momento. Por fin vería cara a cara a la hermana que había buscado durante años. Tenía mucha curiosidad por saber qué sentiría al abrazarla. Ricardo había insistido en llevar personalmente a Elena al aeropuerto privado, donde aterrizaría el jet. Cuando Elena se opuso diciendo que podía ir en taxi, él respondió: «Esto es algo importante. El reencuentro de dos hermanas después de 20 años no debe tener lugar en un aeropuerto público lleno de extraños. Te mereces privacidad y dignidad», le dijo con total cortesía. Cuando finalmente llegaron a la terminal privada, Elena se sentía tan nerviosa que pensaba que iba a vomitar. Le temblaban tanto las manos que tuvo que entrelazarlas para controlarlas. Ricardo se mantuvo a su lado, tranquilizándola y apoyándola. «El avión acaba de aterrizar», dijo Ricardo mirando su teléfono. «Llegará en unos 5 minutos», añadió. Al oír esto, el estrés y la emoción de Elena aumentaron aún más. Ya no podía controlar nada. 5 minutos, 300 segundos. Después de 20 años, 73.000 días, eso era casi nada, pero le parecía una eternidad. Y entonces ahí estaba. Había llegado ese gran momento milagroso. Todo estaba allí, en su gran pureza. Sofía salió por la puerta de embarque con una pequeña maleta. Llevaba unos pantalones de mezclilla y una sudadera sencilla. Tenía el cabello recogido en una coleta desordenada. No llevaba maquillaje. Era evidente que había salido apresuradamente de París. Sus ojos recorrieron la sala de espera, y al ver a Elena se detuvo de repente. Durante un largo momento, fuera del tiempo normal, las dos mujeres se miraron fijamente. Elena vio su propio rostro en Sofía, vio a su madre en sus ojos color miel, vio 20 años de ausencia condensados en un solo instante de reconocimiento. Entonces Sofía dejó caer su maleta sin importarle dónde cayera, y corrió. Ese momento de reencuentro fue una explosión emocional tan grande que nadie podría imaginar. Las búsquedas de Elena durante años y su añoranza por su hermana mayor estaban a punto de terminar. El vacío y la soledad que Sofía había sentido durante años estaban a punto de desaparecer. Finalmente Elena también corrió, con las piernas moviéndose sin pensar. Chocaron en el centro y el impacto las hizo tambalearse a ambas, pero se agarraron la una a la otra y no cayeron. Se abrazaron con fuerza. Entonces Elena, Sofía sollozaba apoyada en el hombro de su hermana. «Dios mío, hueles exactamente como en mis sueños. No sabía que los sueños tuvieran olor, pero hueles exactamente como la persona que me hace perder la cabeza en mis sueños», dijo. «Sofía, mi pequeña Sofía», Elena lloraba desconsoladamente. «Eres más alta de lo que pensaba. En mi mente todavía tenías 10 años, pero ahora lloraba porque se había convertido en una mujer enorme. Para poder mirarse a los ojos, para poder mirarse a los ojos». Sofía levantó las manos y acarició el rostro de Elena. Sus dedos recorrieron sus mejillas, su mandíbula, como si quisiera memorizar cada detalle al tacto. «Tenemos los mismos ojos», susurró Sofía con asombro. «Los mismos ojos, los ojos de mi madre», confirmó Elena. «Las dos los hemos heredado de ella», añadió. Ricardo observaba desde una distancia respetuosa, con lágrimas corriéndole por el rostro sin pudor. Los demás pasajeros de la terminal privada también se habían detenido para contemplar este extraordinario reencuentro, y la mayoría lloraba al ser testigos de un amor tan puro. El vínculo de amor entre Elena y Sofía seguía tan fresco como si fuera ayer, a pesar del paso de los años. «Necesito saberlo todo», dijo Sofía con urgencia, mientras agarraba con fuerza las manos de Elena, como si temiera que desapareciera si la soltaba. «Necesito saberlo todo sobre nuestra familia, nuestra casa, quién era yo antes del terremoto. Necesito llenar el vacío de 20 años», dijo. «Te lo contaré todo», prometió Elena. «Cada recuerdo que tengo, cada historia. Reconstruiremos tu pasado juntas».
En los días siguientes hicieron precisamente eso. Ricardo había preparado una de las habitaciones de invitados de la mansión para Elena e insistido en que se quedara allí en lugar de ir y venir de su departamento. Elena también había traído a sus hijos Diego y Mariana para que conocieran a su tía recién descubierta. Cuando Sofía conoció a sus sobrinos, sintió una alegría mezclada con la tristeza de haber perdido tantos años de sus vidas. Elena compartió las pocas fotos que había rescatado del terremoto. Una de ellas era del día de la boda de sus padres, jóvenes y radiantes. Había una foto en la que aparecían los 4 juntos, la última foto familiar tomada solo 2 semanas antes del terremoto. Había fotos de Sofía de niña, Sofía a los 3 años cubierta de barro en el jardín, Sofía a los 5 años en su primer día de colegio, Sofía a los 8 años con una nueva pulsera de mariposas que brillaba en su muñeca. «Mira esto», dijo Elena señalando una foto de Sofía a los 7 años con un gatito naranja en brazos. «Encontraste a ese gatito abandonado cerca del río. Lloraste y suplicaste hasta que mi papá nos dejó quedárnoslo. Lo llamaste Naranjito». Sofía examinaba la foto con atención, como si pudiera obligar a su cerebro a recordar con pura fuerza de voluntad. «¿Qué pasó con Naranjito?». Elena se puso seria. «Como todo lo demás, desapareció en el terremoto. Lo siento, no te preocupes», dijo Sofía con determinación. «Estoy aprendiendo que las pérdidas también forman parte de nuestra historia. Pero volver a reunirnos también forma parte de nuestra historia. Y esa parte es muy bonita». Ricardo había sugerido que se realizara una prueba de ADN para confirmar oficialmente la identidad, más por una cuestión de rigor legal que por una duda real. Los resultados confirmaron con un 99,9% de certeza que Elena y Sofía eran hermanas biológicas, pero hasta ese momento, ninguna de las dos necesitaba una confirmación científica. El vínculo entre ellas era evidente en cada interacción, en cada gesto compartido, en cada risa que resonaba igual. Cuando la familia adoptiva de Sofía, los Mendoza, se enteraron de la situación, reaccionaron con una mezcla de conmoción y verdadera preocupación por cómo afectaría esto a su hija. Sofía los tranquilizó de inmediato durante una emotiva videollamada. «Ustedes son mis padres», dijo Sofía con determinación. «Nada va a cambiar eso. Me rescataron, me amaron, me dieron una vida maravillosa, pero Elena es mi hermana biológica y también se merece estar en mi vida. No tengo que elegir. En mi corazón hay sitio para todos vosotros». La señora Mendoza lloró de alivio. «Solo queríamos lo mejor para ti. Cuando te encontramos en ese hospital, estabas muy perdida, muy asustada. Solo queríamos darte un hogar, y me lo disteis», respondió Sofía con sincera gratitud. «El mejor hogar que podría haber deseado, pero ahora tengo la oportunidad de recuperar una parte de mí que creía haber perdido para siempre, y ustedes me han enseñado a ser lo suficientemente valiente como para aceptar esa oportunidad». 6 meses después del día en que Elena descubrió el retrato, las 2 hermanas estaban sentadas en el estudio de Ricardo, mirando el retrato que lo había iniciado todo. Ricardo estaba con ellas, como solía estar en estos momentos importantes para la familia. «¿Sabes qué es lo más irónico?», preguntó Sofía. «Durante años tomé clases de restauración de arte, estudié cuadros antiguos, aprendí a recuperar imágenes descoloridas por el paso del tiempo, y resulta que la imagen que había que restaurar era la mía. Mi propia historia, mi propia identidad. Pero ahora eres completa», dijo Elena, apretando la mano de su hermana. «Casi completa», corrigió Sofía con una sonrisa. «Todavía no recuerdo conscientemente lo que pasó antes del terremoto, pero mis sueños son ahora más frecuentes y más nítidos. Mi terapeuta dice que quizá no recupere completamente esos recuerdos, pero no importa, porque hay alguien que los recuerda por mí». Elena levantó su taza de té a modo de brindis improvisado. «Por nuestras hermanas perdidas y nuestras hermanas encontradas, por 20 años de búsqueda y por los muchos años que vendrán», añadió Sofía. «Por la familia», completó Ricardo, y en ese momento, bajo la mirada del retrato que había hecho posible este milagro imposible, 3 personas unidas por el destino, el amor y una determinación inquebrantable comprendieron que algunas historias realmente tienen un final feliz. Lo único que se necesita es 20 años de fe inquebrantable, una puerta que se abre en el momento adecuado y el deseo de creer que las personas que amamos nunca se pierden realmente, siempre y cuando haya alguien que las busque.